Hola amigos, en estos tiempos de coronavirus, que se habla tanto de China, me gustaría hablar hoy sobre una película muy desconocida, muy misteriosa, con una serie de mensajes muy interesantes y además proféticos algunos de ellos. Esta película se llama The Bamboo Saucer, traducida, bueno, en español salió como Ovnis sobre China. En realidad sería el platillo volante de bambú. Curioso título. Una película que se estrenó en 1968, película norteamericana. Y yo la conocía, pero el José Gregorio González, nuestro querido amigo y hermano canario de Crónicas de San Borondón, lo recordó el otro día en su Facebook y fui a buscarla, la encontré y volví a verla y realmente contenía un mensaje muy extraño del cual os voy a hablar ahora. Ovnis sobre China, película en realidad rodada en 1966, una película producida por Jerry Fairbanks. Ya hablaremos de él más adelante porque tiene una historia muy extraña relacionada al tema ovni, a los misterios, y efectos especiales del gran John Fulton, que ya hablaremos también de él, John Fulton. Bueno, esta película tiene un contenido, como os digo, que extrapola cualquier idea de aquella época. Además entra en conflicto con una serie de criterios políticos que también se desarrollaban durante aquella época de plena Guerra Fría. La película fue rodada en realidad en 1966 y tenía por protagonistas a Dan Duryea, el jefe, que era el jefe de un equipo de científicos y militares norteamericanos que irían a hacer una expedición a China por el motivo que ahora os contaré. Resumidamente, la historia empieza que un piloto, el actor John Erickson, de origen germano-americano, que está vivo, tiene 93 años actualmente. Este hombre hacía papel de un piloto de la USAF y pilotaba en aquel momento una película parecida como un avión experimental, el X-109. En realidad era el F-104. Y después también os contaré por qué se suprimió el nombre original del avión. Bueno, entonces este actor, el protagonista, que sobrevolaba, hacía un vuelo experimental y en ese momento aparece un ovni, una forma típica de platillo y también con un tren de aterrizaje con las tres patas. Este ovni se acerca al avión y le produce una avería, un descontrol, y el piloto entra en pánico y está a punto de estrellarse contra el suelo, pero al cabo de un rato logra recuperar el control del avión y se salva el Erickson, ¿no? Yo no voy a decir los nombres de ellos en la película, yo diré el nombre de actores. Bueno, cuando vuelve ya de regreso, es sometido a una comisión un comité de guerra y le dicen, bueno, usted está loco o algo así, ¿no? Le dicen, usted está loco, usted ¿qué ha hecho? Porque en el radar no hemos visto nada. Y entonces esa comisión de investigadora le dice que él fue víctima de una alucinación, de un espejismo más bien, que era de una inversión térmica que produjo una serie de destellos, una luz que él confundió con un ovni, un aparato inteligente, pilotado por alguna fuerza inteligente. Bueno, a partir de esto, este piloto, el actor Erickson, se obsesiona con el tema y habla con su cuñado, que también es piloto militar, y le pide que vaya hasta una base que está en medio de un desierto en Estados Unidos, donde hay unos pequeños radares, y que si él podría hacer uso de esos radares o el equipo para comunicarles si había algún tipo de aparición en el cielo misterioso. Y así lo hace. Se va al desierto
y él está siempre preparado para embarcar en un Mustang P-51 para poder perseguir nuevamente a un eventual ovni que apareciera en los cielos. Y en determinada noche, cuando él está descansando, Erickson, el piloto, está descansando, los técnicos radaristas dan la voz de alarma, aparecen señales de ovnis en el radar, y en ese momento su cuñado decide ir por su cuenta, ¿no? El cuñado es el actor William Means, mítico, porque hizo aquella película, participó en la película El día en que Marte invadió la Tierra, parece que de los años 50. Pues Means coge, que es también piloto, el cuñado de él, coge el avión, parte en persecución del ovni, pero cuando se despierta Erickson y su hermana van hasta donde están los radaristas, ven la pantalla y ven que el ovni y el avión se mezclan en un solo punto, y en ese momento el avión desaparece y el ovni sigue su trayectoria. O sea, posiblemente explota el avión o es atrapado por el ovni. De todas formas, desaparece el avión con el cuñado de Erickson. Esto recuerda mucho, posiblemente está inspirado en un hecho real de Thomas Mantel, un piloto norteamericano que también pilotando un avión, no sé si era Mustang, después tengo que verificarlo, sube y de pronto cae en picado y el avión se revienta totalmente en el suelo y acaba muriendo en la vida real Thomas Mantel. Entonces, este hecho está inspirado en un hecho real del fenómeno, de la historia del fenómeno ovni. Bueno, a partir de ahí ya la historia empieza a entrar en otra vertiente, y es muy interesante porque a partir de ese momento le llaman, y cuando de la muerte de su cuñado, llaman a Erickson, a este piloto, el galán, además de la película, le llama un órgano del gobierno, que no dice bien si es posiblemente es un órgano de seguridad nacional, una persona, un director, y le dice, mira, tú has visto un ovni y te voy a enseñar este dibujo. Le enseña un dibujo y es exactamente igual al ovni que él vio. Y entonces le dice, mira, te voy a decir lo que es esto. Este ovni es un boceto hecho por personas, agentes nuestros que están en China y lo han visto hace unos días. Parece que este ovni ha sido capturado, o por lo menos no capturado, que el ovni bajó o aterrizó. El párroco católico de una iglesia de una región remota, montañosa de China, lo escondió, o los lugareños lo escondieron dentro de la parroquia, y esa iglesia fue atacada también, y el párroco, por los comunistas chinos de aquella época, los maoístas, que mataron al cura católico. Pero el ovni, aparentemente, según nuestros agentes, está en esa iglesia, en esa región de remota de China. Y es ahí que nuestro protagonista, el piloto Erickson, parte en búsqueda junto con otros norteamericanos, un grupo reducido de norteamericanos. Uno es un ingeniero metalúrgico, el otro es un militar, el líder de la expedición es un militar de línea dura totalmente anticomunista, y parten en un avión que los despeja sobre el norte de China. Ese avión en paracaídas, bajan y allí se establecen, encuentran los agentes de ellos, que en realidad es un agente chino, un actor muy conocido, James Hong, que vosotros acordaréis seguro, era el que hacía el papel del fabricante de ojos en Blade Runner. Genial, ese actor secundario es de origen chino, James Hong, y es el agente anticomunista, pero chino, que está allí dentro y va a ayudar a este reducido grupo de norteamericanos. Y los lleva a 150 kilómetros de distancia después de 1000 peripecias, y llegan a esta aldea que todavía no habían llegado los chinos comunistas, el ejército comunista rojo en aquel momento, y ellos, pero en ese interín se encuentran a un grupo también de científicos y militares rusos, soviéticos. Hay una pequeña confrontación entre ellos, pero al final deciden aliarse, porque claro, ambos buscan lo mismo, buscan el ovni
que aterrizó, cayó o fue recogido en esa aldea remota de China. Deciden, después de, como digo, de varias discusiones, de llegar a un acuerdo, que irán juntos porque tienen que luchar contra un enemigo común. Y hay una frase muy interesante, es la lucha del águila junto con el oso contra el dragón. Todo muy simbólico, elementos muy simbólicos, ¿no?, de esa historia. Y es cuando llegan finalmente a la iglesia, se encuentran el ovni, no es demasiado grande, a lo mejor tiene unos 10 metros de diámetro, y empiezan a estudiarlo. ¿Y qué descubren de ese ovni? Que ese ovni tiene un campo magnético poderosísimo que atrae los cuchillos, las piezas de metal, hasta los empastes, ¿no?, y las gafas de los miembros de las dos comisiones, de los rusos y americanos. Logran entrar a través dentro del ovni de una forma muy peculiar, si ves la película, usando una maquinilla de afeitar, por una cuestión de ondas sónicas, y ya dentro empiezan a investigar. Ahí hay una científica rusa, una ingeniera electrónica, Anna, que en realidad es la actriz Lois Nettleton, una chica muy guapa, que fue Miss Chicago, y ella hace papel de rusa y es intérprete porque ella habla inglés y sirve también intérprete, así como el otro científico ruso que está con ellos, un físico cuyo actor se llama Vincent Beck, que a mí me encanta. Es un actor que participó en muchas películas del Superagente 86. Para mí, la mejor serie de todos los tiempos de comedia. Y además, Vincent Beck participó también en una película mítica que yo se la mandé a nuestro querido amigo Iker Jiménez hace ya tiempo, que se llama Santa Claus contra los marcianos. Iker me dijo que era la película más bizarra que él había visto en su vida. Y estoy de acuerdo, una película genial, ¿eh? Que le gusta el cine serie B, lo va a disfrutar como un enano. Entonces, estos científicos descubren que este platillo se mueve a partir del campo magnético, aprovecha las fuerzas del campo magnético terrestre y solar para poder desplazarse en el espacio, por el espacio sideral y en nuestra atmósfera. Y ya en este momento hay una... Bueno, voy a acelerar un poco la historia. Llegan finalmente los chinos comunistas y se enfrentan al pequeño grupo americano y ruso unidos, y salen mal parados los norteamericanos y rusos. Prácticamente hay una escabechina ahí contra las dos naciones, ¿no?, que invadieron territorio chino, y Anna, la científica rusa, junto con Ericsson y otro americano, el metalúrgico, el ingeniero, logran hacer despegar el ovni, y ese ovni no consiguen controlarlo de forma manual para llevarlo hasta otro país, y lo llevan en automático, el piloto automático del ovni lo llevan al espacio profundo, cruzan la Luna, atraviesan el planeta Marte, se encuentran con un meteorito gigantesco en el espacio y regresan, y después, cuando están llegando por Saturno, logran, entre Anna y el científico metalúrgico norteamericano, cambiar una serie de claves y regresar con él a la Tierra. Y atención, el final es muy interesante. Spoiler, lo siento, pero tengo que comentarlo, este spoiler. Se trata de que ellos buscan un lugar, unos Alpes suizos, para llegar cerca de Alpes suizos. ¿Por qué? Ellos llegan a Suiza e intentan llegar también a Ginebra, Genève, porque ellos consideran ahí en aquella época un territorio neutral y tenían delegaciones tanto de Unión Soviética como de Estados Unidos, y la intención era crear, digamos, que este ovni sirviera para propósitos pacíficos, para el empleo de los conocimientos contenidos en ese ovni, de la ciencia de ese ovni, para mejorar la humanidad. Y hay un dato curioso, que el científico ruso, protagonizado por el mencionado Vincent Beck, él ya había comentado
durante la película, cuando estaban examinando el ovni, algo interesante. Decía que ese ovni podría servir para los conocimientos de él, para regadío de desiertos, para crear, digamos, para cultivos en el desierto, para desalinizar el agua del mar y con eso hacer toda la humanidad rica. Y siendo toda la humanidad rica, no habría más necesidad de tener armas y guerras. Esa era la idea de un científico ruso. Atención, eso era muy osado para aquella época, en plena Guerra Fría, que un director de cine pusiera en la boca de un científico ruso, aunque fuera un actor, estas palabras de paz, de crear una prosperidad global, mundial, compartida. Y más todavía, atención, frase final del piloto Erickson, piloto norteamericano, que antes de llegar a la Tierra, porque no aparece cuando ellos llegan exactamente, dice que la frase era así, que ambos bandos invoquen a las maravillas de la ciencia y no la violencia. Todas las naciones de la Tierra estarán unidas. Amén. Termina con el amén. ¿Vale? O sea, es una película claramente panfletaria en el buen sentido, antiguerra, antibélica, una película maravillosa en ese punto de vista. Maravillosa. Da igual que los efectos sean antiguos, a mí me da igual, a mí me gusta un buen guión y más todavía un guión en esa época, una época tan importante y tan misteriosa como la Guerra Fría. Y ahí tenemos que decir, entonces vamos ahora a destrinchar un poquito lo que hay por detrás de esta película. Esa película oculta algo muy interesante, oculta una cuestión de censura, está ahí la CIA. Ahora os contaré. En realidad el productor-director era Jerry Fairbanks. Jerry Fairbanks era un productor que le gustaba mucho el tema ovni. De hecho, el proyecto de hacer esta película, Ovni sobre China, o The Bamboo Saucer, ya venía del año 54, pero lo fue posponiendo. En el año 64, Fairbanks pensó en hacer algo, una película relacionada al famoso proyecto Blue Book, el libro azul, que vosotros a lo mejor conocéis de la mítica serie de los 80, ahora fue recuperada también por una serie de televisión con Hynek, el doctor Hynek como protagonista, porque fue uno de los miembros de la comisión. Bueno, entonces Fairbanks se interesaba por esto y él decide entonces, a partir de un libro o de un guión escrito por Rip Van Ronkel, un tipo muy curioso que ya había escrito guiones o novelas como Destination Moon, Destination Space, películas míticas de los años 50. Rip Van Ronkel escribe el guión, pero y a partir de él lo adapta, ¿no? Fairbanks. Ahí hay algo muy interesante. En aquella época había una censura muy grande de parte de Hollywood y de parte del gobierno sobre las películas de Hollywood. Y aquí entra nuestro querido amigo el coronel Pedro Baños con un libro imprescindible. Así se domina el mundo. Imprescindible para los días de hoy, porque hay que conocer cómo está el mundo y ese libro nos da claves muy interesantes, muy directas, muy objetivos para entender. Y el mismo coronel Baños menciona que la CIA en ese momento, bueno, en ese momento antes, ya a partir creo que del 40 y algo, 49, manipulaba todo el cine de Hollywood. Todo lo que, incluso para instigar a la humanidad a la guerra, o especialmente a los americanos y a los aliados de Estados Unidos, de que la guerra era algo necesario para combatir el enemigo, que en este caso eran los rojos, los comunistas, la Unión Soviética, los chinos. Y entonces Jerry Fairbanks va a la oficina sí, de Secretaría de Defensa de Estados Unidos, y es donde ahí tiene que pasar el guión por la censura oficial, porque él habla de temas militares, está mencionando aviones militares y tal. Y entonces, después de algunos meses, recibe la información, una carta, algún informe por parte del director de la Secretaría de Defensa, y le dice, mira, aquí usted tiene que eliminar la mención a la CIA. O sea, aquí no puede aparecer la CIA. Y mucho menos relacionando la CIA con la investigación del fenómeno OVNI. Esto fuera. Y está obligado a quitarlo.
Después él habla de, como dije al principio, del uso de un avión que era el F-104, y dice, mira, aquí tampoco se puede mencionar este avión, cámbiale el nombre, haga lo que quiera, pero no puede mencionar. Entonces pone el nombre de X-109. Pero bueno, las imágenes salen, curiosamente, las imágenes de esos aviones, no sé si él las grabó, las rodó, o lo filmó, o fue en Estados Unidos mismo la defensa, porque en aquel momento el ejército norteamericano apoyaba muchas películas, ¿no? Para hacer propaganda de sí mismo, claro. Y entonces, después de esta censura, aún así es muy curioso cómo Fairbanks consiguió insertar estos mensajes de paz, esta curiosa unión entre los dos bandos, entre soviéticos y capitalistas americanos que colaboraban en sentido común contra China. Otra vez estamos viendo ahora China ya en aquel momento como un enemigo común a tener en cuenta, algo que se prolonga en el tiempo y lo estamos viendo también hoy en relación a la política de Trump, en relación a China. Y de esta manera, esta película consigue, digamos, no consigue un gran éxito, pero está ahí, quedó ahí para la historia. Para concluir, yo quiero comentar que el tema OVNI en China es un tema muy interesante, muy poco conocido. Yo, mi primer contacto que tuve con el fenómeno OVNI en China fue en 1997 en Brasilia, capital de Brasil, durante un gran congreso internacional organizado por nuestro querido amigo Ademar Gevaert de la revista UFO brasileña, una de las más míticas y más longevas, de la cual yo soy consejero y colaborador aquí desde España. Y compartimos habitación en el hotel del gran Sun Chi. Sun Chi, para quien no sabe, es posiblemente el director de la mayor asociación de ovnis de todo el planeta, la Asociación China de Ovnis, que tiene posiblemente ahora en este momento más de 100.000 miembros socios, y con una tirada de una revista, yo creo que miles y miles de ejemplares en aquel momento, por lo menos en 97, y Sun Chi es curioso porque quien le introdujo en el mundo OVNI fue nada más, nada menos que Andreas Faber-Kaiser, posiblemente uno de los mayores y más míticos. Pues Andreas Faber-Kaiser un día envía a Sun Chi a la Universidad de Beijing o Pekín un libro suyo titulado Sacerdotes y Astronautas. Este libro cae en manos del investigador, del lingüista en aquel momento chino, que sabía perfectamente español, y ese libro le cambia la vida. Le cambia la vida, empieza a investigar más a fondo el fenómeno OVNI, aunque él ya hubiera visto un OVNI en 1971 mientras trabajaba en un campo de arroz, que era parte de las labores comunitarias que se tenía que hacer en aquella época de la China comunista. Y a partir de entonces, 71, ya tenía esa semilla plantada, y este libro es el deflagrador de este interés ya y de la investigaciones que haría más tarde Sun Chi, la creación de este grupo tan numeroso de seguidores del fenómeno OVNI. Pues bueno, lo que Sun Chi me comentaba en aquellos días en que compartimos habitaciones en Brasilia y después comidas, es que en 1900, en aquellas fechas mismo, creo que 97, él había sido llamado por la Fundación Rockefeller en Estados Unidos para hablar sobre el fenómeno OVNI con un grupo de especialistas. Él tuvo en aquel momento acceso a información privilegiada de la que tenía Estados Unidos. Él también comunicó algunas de sus investigaciones sobre el fenómeno OVNI en China, incluso casos muy parecidos al de Antonio Villas-Boas y Barney Beth Hill en Estados Unidos, Antonio Villas-Boas en Brasil, de abducción, incluso con contacto con estos directos, con estos seres o supuestos seres extraterrestres. Y Sun Chi me reveló que realmente el gobierno de Estados Unidos, la Fundación Rockefeller especialmente, estaba muy interesada en el fenómeno OVNI, y que China era un país clave en todas las investigaciones, así como Estados Unidos y
y la antigua Unión Soviética, Rusia hoy en día, en cuyos territorios se cuenta que hubo varios UFO crashes o varios impactos de ovnis que ahí se destartalaron, se impactaron y se quedaron. Incluso él me hablaba de la posibilidad de un UFO crash en China, también en épocas de Mao Zedong, posiblemente después de la Segunda Guerra Mundial. No sabemos si ese ovni fue capturado o no, si eso dio también pie a teorías como la de Roswell y como del ovni, del platillo volador que cae en Alemania de los años 30 y que de ahí los nazis hubieran recabado información tecnológica para desarrollar todo su programa balístico como la V2, la V1, no lo sabemos. Y lo curioso es que China ahora vuelve a estar, digamos, en la boca de todos, no solo por el virus, por su tecnología. Hemos sabido esos días que este año, me parece todavía, van a lanzar un cohete hacia Marte con una nave exploradora, un rover, un cochecito como el que han enviado también, o muy parecido a la cara oculta de la Luna. Estamos viendo el poder de China, cómo China se está adelantando a muchos países, cómo China está invirtiendo en tecnología, que es algo que deberían hacer muchos países, incluido España, ahora mismo. Y bueno, y Sun Chili dejó, hace tiempo que no tengo contacto con él, pero él sigue ahí y sigue todavía hablando sobre el fenómeno OVNI. Y bueno, todo esto para terminar que la película, esta película OVNI sobre China, es casi una película premonitoria, puedo decir. Una película para mí fundamental, para que nos gusta, a todos los que nos gusta la ciencia ficción, los platillos volantes, qué bonita palabra, ¿no? Ahora solo OVNI tratamos el término. Y también una película que nos hace reflexionar sobre el futuro de la humanidad, sobre el mensaje que su director quería dejar, que era aquel de que todos deberíamos unirnos, todo el planeta debería estar unido para hacer el bien, para desarrollar a través de la ciencia, a través de aquel platillo volador, de la tecnología de aquel platillo volador, desarrollar tecnología terrestre para hacer el bien, para mejorar la vida de todos nosotros. Eso es, amigos, y muchas gracias por la atención.